¿Me vas a devolver?, preguntó Mateo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. Bajo el cielo gris de una tarde lluviosa, un niño descalzo y con ropa desgastada se arrodilla en un callejón para proteger a un perro callejero herido. Sus manos pequeñas, temblorosas por el frío, intentan vendar la pata del animal con un trozo de tela que arrancó de su propia camiseta. A pocos metros, un hombre de traje impecable observa la escena desde la ventana de su lujoso auto. Su rostro, endurecido por años de éxito y ambición, se suaviza por primera vez en mucho tiempo. Lo que ve lo obliga a detenerse, sin saber que ese instante cambiará su vida para siempre. La ciudad estaba viva, pero indiferente. Las luces de los edificios brillaban con arrogancia, mientras las calles se llenaban de personas que caminaban, apresuradas, cada una inmersa en su propio mundo. Entre el bullicio, un niño de no más de 10 años se movía como una sombra, invisible para todos. Su cabello enmarañado y sus pies descalzos eran testigos de una vida dura, una vida que no había conocido la calidez de un hogar en mucho tiempo. Su nombre era Mateo, aunque hacía meses que nadie lo llamaba por su nombre. Mateo había aprendido a sobrevivir en las calles. Sabía dónde encontrar restos de comida y cómo evitar a los adultos que lo miraban con desprecio o, peor aún, con lástima. Pero esa tarde, mientras buscaba refugio de la lluvia, escuchó un gemido débil que lo detuvo en seco. Siguiendo el sonido, encontró a un perro pequeño, de pelaje marrón y ojos llenos de dolor, acurrucado junto a un contenedor de basura. Tenía una herida profunda en una de sus patas traseras, y su cuerpo temblaba de miedo y frío. Sin dudarlo, Mateo se arrodilló junto al animal. «Tranquilo, amigo, te voy a ayudar», susurró con una voz que apenas podía contener las lágrimas. Rasgó un pedazo de su camiseta y, con cuidado, comenzó a limpiar la herida. El perro, aunque asustado, no se resistió. Parecía entender que ese niño, tan frágil como él, solo quería ayudar. A unos metros de distancia, un auto negro de lujo se detuvo en un semáforo. Dentro, Alejandro Ferrer, un empresario conocido por su fortuna y su frialdad, revisaba distraídamente su teléfono. Era un hombre que había construido su imperio desde cero, pero a costa de sacrificar todo lo demás: su familia, sus amigos y, en algún punto, su capacidad de sentir empatía. Sin embargo, algo lo hizo levantar la vista. A través de la ventana, vio al niño inclinado sobre el perro, sus manos pequeñas trabajando con una determinación que contrastaba con su evidente fragilidad. Por un momento, Alejandro sintió una punzada en el pecho. No entendía por qué, pero no podía apartar la mirada. El semáforo cambió a verde, y el chofer del auto le preguntó si debía avanzar. Alejandro, sin pensarlo demasiado, respondió: «No, detente aquí un momento». Bajó del auto, algo que no hacía desde hacía años en un lugar como ese, y caminó hacia el niño. Cuando Mateo lo vio acercarse, su primer instinto fue retroceder. Estaba acostumbrado a que los adultos lo regañaran o lo ignoraran. Pero Alejandro no dijo nada al principio, simplemente se agachó junto a él y miró al perro. «¿Está muy herido?», preguntó con una voz que intentaba sonar tranquila, aunque por dentro sentía una mezcla de emociones que no lograba comprender. Mateo lo miró con desconfianza, pero respondió: «Sí, pero creo que puedo ayudarlo. Solo necesito algo para cubrir su pata». Alejandro, sorprendido por la seriedad del niño, sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. «Usa esto», dijo, sin saber que ese pequeño gesto sería el inicio de algo mucho más grande. En ese instante, bajo la lluvia y en medio de un callejón olvidado, dos mundos completamente opuestos se encontraron. Un hombre que lo tenía todo y un niño que no tenía nada compartieron un momento de humanidad que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro observaba en silencio cómo Mateo, con manos temblorosas pero decididas, envolvía la pata del perro con el pañuelo que le había dado. La lluvia seguía cayendo, empapando a ambos, pero ninguno parecía notarlo. El empresario, acostumbrado a resolver problemas con dinero y órdenes,
se sentía extrañamente inútil en ese momento. Había algo en la mirada del niño, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, que lo desarmaba por completo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Alejandro, rompiendo el silencio. Mateo levantó la vista, todavía desconfiado. Mateo, respondió en voz baja, mientras acariciaba al perro para calmarlo. ¿Y usted? Alejandro dudó por un instante. No recordaba la última vez que alguien le había preguntado su nombre sin saber quién era. Alejandro, dijo finalmente, con una sonrisa que intentaba ser cálida, aunque se sentía torpe al intentarlo. El perro, ahora más tranquilo, lamió la mano de Mateo en un gesto de agradecimiento. Creo que va a estar bien, dijo el niño, más para sí mismo que para Alejandro, pero el empresario no podía apartar la vista de la escena. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que Mateo cuidaba al animal, como si su propia vida dependiera de ello. ¿Dónde vives?, preguntó Alejandro, aunque ya intuía la respuesta. Mateo bajó la mirada y murmuró, en ningún lado. Pero está bien, me las arreglo. Esa respuesta, dicha con una mezcla de resignación y orgullo, golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Durante años, había ignorado deliberadamente las realidades de las personas que vivían fuera de su burbuja de lujo, pero ahora, frente a este niño que no pedía nada, que simplemente estaba haciendo lo mejor que podía con lo poco que tenía, algo dentro de él comenzó a cambiar. Ven conmigo, dijo Alejandro de repente. Mateo lo miró con los ojos muy abiertos, como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Alejandro señaló al perro. No puedes quedarte aquí con él. Vamos, lo llevaremos a un veterinario. Yo me encargo. Mateo dudó. No estaba acostumbrado a confiar en los adultos, y menos en alguien que claramente pertenecía a un mundo tan diferente al suyo. Pero cuando miró al perro, que lo observaba con ojos llenos de confianza, supo que no tenía otra opción. Está bien, dijo finalmente, levantándose con cuidado mientras cargaba al animal en sus brazos. El chofer de Alejandro abrió la puerta del auto, claramente incómodo con la situación. Señor, ¿está seguro de esto?, preguntó en voz baja. Alejandro lo ignoró y ayudó a Mateo a subir al vehículo. El niño se sentó con el perro en su regazo, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y nerviosismo. Nunca había estado en un auto tan lujoso, y la sensación de los asientos de cuero bajo sus manos le resultaba extraña. El trayecto al veterinario fue silencioso al principio. Alejandro intentó iniciar una conversación, pero Mateo respondía con monosílabos, todavía desconfiado. Sin embargo, cuando llegaron a la clínica y el veterinario comenzó a examinar al perro, el niño no pudo evitar relajarse un poco. Alejandro observaba desde un rincón, impresionado por la forma en que Mateo se preocupaba por cada detalle, haciendo preguntas y asegurándose de que el animal estuviera cómodo. Es un cachorro fuerte, dijo el veterinario después de terminar. Con un poco de cuidado, estará bien en unos días. Mateo dejó escapar un suspiro de alivio, y por primera vez desde que lo conoció, Alejandro vio una pequeña sonrisa en su rostro. Gracias, dijo el niño, mirando al empresario con sinceridad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No recordaba la última vez que alguien le había agradecido de esa manera, sin esperar nada a cambio. Cuando salieron de la clínica, la lluvia había cesado, pero el aire seguía frío. Alejandro miró a Mateo, que sostenía al perro con cuidado. ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche?, preguntó. Mateo negó con la cabeza, pero antes de que pudiera decir algo, Alejandro continuó: entonces vienes conmigo. No voy a dejarte en la calle. El niño lo miró con incredulidad. ¿Por qué haría eso por mí?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Alejandro no supo qué responder al principio. ¿Por qué lo estaba haciendo? No era propio de él involucrarse en los problemas de los demás, y mucho menos de un niño desconocido, pero algo en Mateo le recordaba a sí mismo, a un Alejandro que había existido mucho tiempo atrás, antes de que el éxito y la ambición lo endurecieran. Porque todos necesitamos ayuda alguna vez, dijo finalmente, con una sinceridad que lo sorprendió incluso a él mismo. Esa noche, Mateo y el perro, al que decidió llamar Luz, se quedaron en la enorme casa de Alejandro. Para el niño, era
como estar en otro mundo. Las habitaciones eran tan grandes que se sentía perdido, y la cama en la que durmió era más cómoda de lo que jamás había imaginado. Pero a pesar de todo, no podía evitar sentirse fuera de lugar. ¿Qué quería realmente ese hombre de él? ¿Por qué lo había ayudado? Mientras tanto, Alejandro, sentado en su despacho, no podía dejar de pensar en Mateo. Había algo en ese niño que lo inquietaba, que lo hacía cuestionar todo lo que había creído importante hasta ahora. Por primera vez en años, se sentía vulnerable, pero también vivo. No sabía qué iba a pasar a partir de ahora, pero una cosa era segura: no podía simplemente ignorar lo que había comenzado esa tarde lluviosa. Los días siguientes marcaron el inicio de una convivencia inesperada entre dos almas que, aunque venían de mundos opuestos, compartían heridas invisibles. Mateo, acostumbrado a la dureza de la calle, se movía con cautela por la enorme casa de Alejandro, como si temiera que en cualquier momento lo echaran. Luz, el pequeño perro que ahora cojeaba menos gracias a los cuidados del veterinario, se había convertido en su sombra, siguiéndolo a todas partes y llenando los silencios con su presencia. Alejandro, por su parte, se encontraba en un dilema interno. Había pasado años construyendo su imperio empresarial, sacrificando relaciones personales y cualquier atisbo de humanidad en el proceso. Pero ahora, cada vez que veía a Mateo sentado en la cocina, compartiendo un plato de comida con Luz, sentía una calidez que no lograba explicar. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, su casa estuviera realmente viva. Sin embargo, la transformación no fue inmediata ni sencilla. Mateo, aunque agradecido, mantenía una barrera emocional. Había aprendido a no confiar en los adultos, y aunque Alejandro lo trataba con respeto, el niño no podía evitar preguntarse cuánto tiempo pasaría antes de que lo dejaran de lado, como tantas veces había sucedido antes. Por las noches, cuando todo estaba en silencio, se sentaba junto a Luz y le susurraba: «No te acostumbres, amigo, esto no va a durar para siempre». Alejandro notaba esa distancia, pero no sabía cómo romperla. Una tarde, mientras trabajaba en su despacho, decidió tomarse un descanso y buscar a Mateo. Lo encontró en el jardín trasero, jugando con Luz. El niño reía mientras el perro intentaba atrapar una pelota, y por un momento, Alejandro se quedó observando desde la distancia. Esa risa, tan pura y sincera, le recordó algo que había olvidado hacía mucho tiempo: la alegría simple de la infancia. «¿Te gusta jugar con él?», preguntó Alejandro, acercándose. Mateo se detuvo de inmediato, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Sí», respondió en voz baja, evitando mirarlo a los ojos. Alejandro se agachó para acariciar a Luz y, después de un momento de silencio, dijo: «Sabes, yo también tuve un perro cuando era niño. Se llamaba Max. Era mi mejor amigo». Mateo lo miró con curiosidad, sorprendido de que aquel hombre serio y distante tuviera algo en común con él. Esa conversación marcó un pequeño cambio en su relación. Aunque Mateo seguía siendo reservado, comenzó a abrirse poco a poco. Alejandro, por su parte, hizo un esfuerzo consciente por pasar más tiempo con él. Lo llevaba al parque con Luz, le enseñaba a cocinar platos sencillos y, en las noches, le leía historias antes de dormir. Al principio, Mateo se mostraba incómodo con esos gestos, pero con el tiempo, empezó a disfrutarlos. Era como si, por primera vez en su vida, alguien realmente se preocupara por él. Sin embargo, no todo fue fácil. Alejandro enfrentó críticas de su círculo social y de algunos empleados. «¿Por qué te estás complicando la vida con ese niño?», le preguntó un colega durante una reunión. «No es tu responsabilidad». Pero Alejandro, que antes habría ignorado cualquier comentario de ese tipo, respondió con firmeza: «Tal vez no sea mi responsabilidad, pero es lo correcto». Esa respuesta, aunque sencilla, marcó un cambio profundo en su forma de ver el mundo. Por otro lado, Mateo también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque empezaba a sentirse más cómodo en la casa de Alejandro, no podía evitar sentirse culpable. «No pertenezco aquí», le dijo una noche a Luz, mientras acariciaba al perro. «Esto es demasiado bueno para ser verdad».
pero cada vez que pensaba en irse, recordaba la mirada de Alejandro, llena de paciencia y comprensión, y decidía quedarse un día más. Un momento clave en su relación ocurrió cuando Alejandro llevó a Mateo a su oficina por primera vez. El niño, que nunca había estado en un lugar así, miraba todo con asombro. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó, señalando los escritorios, las computadoras y las enormes ventanas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Alejandro asintió, pero en lugar de sentirse orgulloso, se sintió vacío. Sí, pero nada de esto importa si no tienes con quien compartirlo, dijo, más para sí mismo que para Mateo. Esa tarde, mientras Alejandro trabajaba, Mateo se sentó en un rincón con un cuaderno y un lápiz que había encontrado en el escritorio. Cuando Alejandro terminó, se acercó al niño y vio que había estado dibujando. Era un dibujo sencillo, pero lleno de significado. Un niño, un perro y un hombre, todos juntos bajo un cielo azul. ¿Esos somos nosotros?, preguntó Alejandro, conmovido. Mateo asintió, y por primera vez, le dedicó una sonrisa genuina. Sí, es como me gustaría que fuéramos. A partir de ese momento, su relación se fortaleció. Alejandro comenzó a ver a Mateo no como una carga, sino como una oportunidad para redimirse, para recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo. Y Mateo, aunque todavía tenía miedo de ser abandonado, empezó a confiar en que tal vez, solo tal vez, este hombre realmente quería ayudarlo. Pero no todo era perfecto. Ambos enfrentaban obstáculos externos e internos. Alejandro tuvo que lidiar con los prejuicios de la sociedad y con su propio miedo a fracasar como figura paterna. Mateo, por su parte, luchaba contra los fantasmas de su pasado y el temor constante de que todo se desmoronara. Sin embargo, cada desafío que superaban juntos los acercaba más, creando un vínculo que ninguno de los dos había esperado. La transformación de ambos era evidente. Alejandro, que antes vivía para trabajar, ahora encontraba alegría en los pequeños momentos, una risa, un dibujo, una tarde en el parque. Y Mateo, que había perdido la esperanza en los adultos, empezaba a creer que tal vez merecía algo mejor. Aunque el camino no era fácil, ambos sabían que estaban cambiando, y que ese cambio era lo que los estaba salvando. La vida de Mateo y Alejandro parecía estar encontrando un equilibrio inesperado. Cada día que pasaban juntos fortalecía el vínculo entre ellos, y Luz, el pequeño perro, se había convertido en el símbolo de esa conexión. Sin embargo, como suele suceder en las historias de transformación, la calma no duraría para siempre. Una serie de eventos pondría a prueba todo lo que habían construido, desafiando su confianza, su amor y su capacidad de superar las adversidades. Todo comenzó una tarde soleada, cuando Alejandro decidió llevar a Mateo y a Luz al parque. Era un día especial, pues Mateo había insistido en que quería aprender a volar una cometa, algo que nunca había hecho antes. Alejandro, que había pasado años ignorando los placeres simples de la vida, se encontró disfrutando de la emoción del niño mientras corría por el césped, intentando que la cometa se elevara. «Ah, mira, Alejandro, está volando», gritó Mateo, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Alejandro, observándolo desde la distancia, sintió una felicidad que no había experimentado en décadas. Pero esa felicidad se vio interrumpida cuando un hombre desconocido se acercó a ellos. Era un hombre de aspecto descuidado, con una mirada que mezclaba curiosidad y desconfianza. «¿Ese niño es tuyo?», preguntó, señalando a Mateo. Alejandro, sorprendido por la pregunta, respondió con calma: «Sí, está conmigo». El hombre frunció el ceño y murmuró algo antes de alejarse, pero la interacción dejó a Alejandro inquieto. Había algo en la actitud del hombre que no le gustaba, aunque decidió no mencionarlo para no preocupar a Mateo. Esa noche, mientras Mateo dormía profundamente con Luz a su lado, Alejandro no podía dejar de pensar en el hombre del parque. Había algo en su mirada que lo había perturbado, como si supiera algo que él no. Decidió investigar un poco más sobre el pasado de Mateo, algo que hasta ese momento había evitado por respeto al niño. Sin embargo, lo que descubrió lo dejó helado. Mateo había sido reportado como desaparecido hacía más de un año. Su madre,
una mujer joven con problemas de adicción, lo había abandonado en un refugio temporal, y desde entonces nadie había sabido de él. Alejandro sintió una mezcla de rabia y tristeza al leer esa información. ¿Cómo podía alguien abandonar a un niño tan especial? Pero lo que más lo preocupaba era que, al ser consciente de esta situación, ahora estaba legalmente obligado a informar a las autoridades. La decisión lo atormentó durante días. Por un lado, sabía que debía hacer lo correcto y contactar a los servicios sociales, pero por otro lado, no podía soportar la idea de perder a Mateo, de verlo regresar a un sistema que tantas veces había fallado a niños como él. Finalmente, decidió hablar con Mateo sobre lo que había descubierto. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo una noche, mientras ambos estaban sentados en el sofá. El niño, que estaba acariciando a Luz, lo miró con curiosidad. «¿Qué pasa?». Alejandro tomó aire antes de continuar. «He estado investigando sobre tu pasado, sé que tu madre te dejó en un refugio y que has estado solo desde entonces. Pero también sé que hay personas que podrían estar buscándote». Mateo se quedó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa al miedo. «¿Me vas a devolver?», preguntó en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Alejandro sintió que su corazón se rompía al escuchar esas palabras. «No, Mateo, no quiero que te vayas, pero necesito hacer las cosas bien, quiero que estés seguro, y para eso, tenemos que enfrentar esto juntos». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Alejandro contactó a un abogado para explorar las opciones legales, mientras Mateo luchaba con el miedo de ser separado de la única persona que había mostrado interés genuino en él. Pero lo peor estaba por venir. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión de negocios, Mateo y Luz desaparecieron. Cuando Alejandro regresó a casa y no los encontró, sintió un pánico que no había experimentado nunca. Buscó por toda la casa, llamó a los vecinos y revisó las cámaras de seguridad, pero no había rastro de ellos. Finalmente, encontró una nota escrita con la letra temblorosa de Mateo: «No quiero causarte problemas. Gracias por todo, Mateo». Alejandro no podía creerlo. ¿Por qué Mateo había decidido irse? ¿Había hecho algo mal? Sin perder tiempo, salió a buscarlo. Recorrió las calles, los parques y los lugares donde sabía que Mateo solía ir antes de vivir con él. Pero no había señales del niño ni del perro. La desesperación lo consumía, y por primera vez en años, se sintió completamente impotente. Mientras tanto, Mateo estaba escondido en un callejón, abrazando a Luz con fuerza. Había tomado la decisión de irse porque no quería ser una carga para Alejandro. Él merece una vida mejor, sin problemas, pensaba, pero a medida que pasaban las horas, comenzó a arrepentirse. Extrañaba la calidez de la casa, las historias que Alejandro le leía por las noches, y, sobre todo, la sensación de ser querido. Finalmente, después de 2 días de búsqueda incansable, Alejandro encontró a Mateo. Estaba sentado en un banco del parque donde habían volado la cometa, con Luz dormido a su lado. Cuando el niño lo vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento», dijo, con la voz quebrada. Alejandro se arrodilló frente a él y lo abrazó con fuerza. «No vuelvas a hacer esto, Mateo. Eres parte de mi vida ahora, y no voy a dejar que te vayas». Ese momento marcó un antes y un después en su relación. Alejandro decidió luchar con todas sus fuerzas para adoptar a Mateo, enfrentando cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Y Mateo, aunque todavía tenía miedo, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, merecía ser amado. Los meses que siguieron a la reconciliación entre Alejandro y Mateo estuvieron llenos de desafíos, pero también de momentos que consolidaron el vínculo entre ellos. Alejandro, decidido a adoptar al niño, se sumergió en un proceso legal, que no solo era complicado, sino también emocionalmente agotador. Las autoridades querían asegurarse de que Mateo estuviera en un entorno seguro, y aunque Alejandro tenía los recursos económicos para ofrecerle una vida cómoda, también tuvo que demostrar que podía ser un padre presente y amoroso. Mateo, por su parte, vivía con una mezcla de esperanza y miedo. Aunque cada día se sentía más parte de la vida de Alejandro,
no podía evitar pensar que algo podría salir mal. Había pasado tanto tiempo siendo rechazado y olvidado que le costaba creer que esta vez sería diferente. Sin embargo, cada gesto de Alejandro, cada palabra de aliento y cada momento compartido con Luz le recordaban que tal vez, solo tal vez, esta vez sí podría tener un hogar. Una tarde, mientras Alejandro revisaba documentos en su despacho, Mateo entró tímidamente con un cuaderno en la mano. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y asintió, invitándolo a sentarse a su lado. Mateo abrió el cuaderno y le mostró un dibujo que había estado trabajando durante semanas. Era un retrato de los tres, Alejandro, Mateo y Luz, todos juntos, en un parque bajo un cielo azul. En la parte superior, había escrito con letras grandes, mi familia. Alejandro sintió un nudo en la garganta al ver el dibujo. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó, con la voz cargada de emoción. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Sí, quiero que seamos una familia de verdad. Alejandro lo abrazó con fuerza, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible para que ese sueño se hiciera realidad. El proceso de adopción no fue fácil. Hubo entrevistas, evaluaciones y visitas de trabajadores sociales. Alejandro tuvo que enfrentarse a preguntas difíciles sobre su pasado, su capacidad para cuidar de un niño y sus intenciones. Pero cada vez que sentía que las cosas se complicaban, pensaba en Mateo y en el dibujo que le había mostrado. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de meses de espera, llegó el día de la audiencia final. Alejandro y Mateo se sentaron juntos en la sala del tribunal, con Luz descansando a los pies del niño. El juez, un hombre, de rostro serio pero amable, revisó los documentos y escuchó los testimonios. Después de lo que pareció una eternidad, anunció su decisión: se aprueba la adopción. A partir de hoy, Mateo es oficialmente hijo de Alejandro Ferrer. Las palabras del juez llenaron la sala de una emoción indescriptible. Mateo, que había estado conteniendo las lágrimas, se lanzó a los brazos de Alejandro, llorando de felicidad. Gracias, susurró, mientras Alejandro lo abrazaba con fuerza. No tienes que agradecerme nada, hijo. Esto es lo que siempre debió ser. A partir de ese día, la vida de ambos cambió para siempre. Alejandro, que antes vivía para trabajar, ahora encontraba alegría en los pequeños momentos: preparar el desayuno juntos, ayudar a Mateo con sus tareas escolares o simplemente pasar tiempo en el parque con Luz. Mateo, que había pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, ahora sabía lo que era ser amado y valorado. Pero la historia no terminó ahí. Inspirado por su experiencia con Mateo, Alejandro decidió usar su influencia y recursos para ayudar a otros niños en situaciones similares. Junto con Mateo, fundó una organización llamada Luz de Esperanza, en honor al pequeño perro que había sido el catalizador de su transformación. La organización se dedicaba a rescatar a niños en situación de calle, proporcionarles un hogar temporal y ayudarlos a encontrar familias adoptivas. Mateo, que ahora era un adolescente lleno de confianza y alegría, se convirtió en el rostro de la organización. En eventos y conferencias, compartía su historia con valentía, recordando a todos que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Si yo pude encontrar una familia, todos pueden, decía, con una sonrisa que iluminaba la sala. Alejandro, por su parte, se sentía más orgulloso de Mateo de lo que jamás había estado de cualquier logro empresarial. Ver al niño que una vez había encontrado en un callejón convertirse en un joven lleno de vida y propósito era la mayor recompensa que podía imaginar. Tú me salvaste a mí tanto como yo te salvé a ti, le dijo una noche, mientras ambos miraban las estrellas desde el jardín. Mateo lo miró con una sonrisa y respondió: lo hicimos juntos. Con el tiempo, Luz de Esperanza creció, ayudando a cientos de niños a encontrar hogares y a reconstruir sus vidas. Alejandro y Mateo se convirtieron en un símbolo de lo que el amor y la determinación pueden lograr, inspirando a personas de todo el mundo a abrir sus corazones y sus hogares a quienes más lo necesitan. La historia de Alejandro, Mateo y Luz no solo cambió sus vidas, sino también las de todos los que tuvieron la suerte de conocerlos.
demostraron que, aunque el camino pueda ser difícil, siempre vale la pena luchar por lo que realmente importa, y así, bajo un cielo lleno de estrellas, su historia se convirtió en un faro de esperanza para todos aquellos que buscan un lugar al que llamar hogar. ¿Qué te pareció esta historia llena de esperanza y transformación? Nos encantaría saber tu opinión. Suscríbete para no perderte más relatos inspiradores como este y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Tu voz es importante y juntos podemos compartir más mensajes que toquen corazones.